Bueno amigos, Álvaro Uribe Vélez estaría detrás de la persecución contra el ministro de Defensa del gobierno de Gustavo Petro, Iván Velásquez. Vamos a revisar esta publicación del portal Pluralidad Z, publicado el día de hoy, 19 de enero del 2023. Vamos a revisar algunos detalles por acá. Dice: para la directora de Noticias 1, Cecilia Orozco Tascón, hay un responsable o por lo menos un personaje que estaría detrás de la persecución contra el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Todo apunta presuntamente al expresidiario Álvaro Uribe Vélez. Esta semana el presidente de Guatemala y el jefe de la Fiscalía anunciaron la persecución contra Iván Velásquez. Afortunadamente para Colombia, la ONU, los Estados Unidos y el gobierno colombiano se mostraron a favor de Velásquez. Bueno, vamos a agregar este datico aquí que tiene que ver con el pronunciamiento de la ONU ante este tema. Esto lo dijo la ONU el día de ayer. Dice: la ONU para en seco a Guatemala y le recuerda que Iván Velásquez sigue teniendo inmunidad. Naciones Unidas respondió así a las medidas anunciadas por la Fiscalía de Guatemala contra exmiembros de la CIGIG. La CIGIG es la Comisión Internacional contra la Impunidad, incluido al ahora ministro de Defensa, Iván Velásquez. Bueno, acá hay detalles de este tema, pero bueno, vamos a seguir con este datico por acá. Vamos a revisar un poco el pasado de Iván Velásquez por Guatemala. Vamos a revisar este dato por acá, denme un momento. En 2013 se estableció un acuerdo entre Guatemala y las Naciones Unidas, donde se creó una comisión internacional contra la impunidad, de la cual Iván Velásquez fue fiscal. Sus investigaciones contra la corrupción en ese país permitieron que la mafia de Guatemala y altos funcionarios del gobierno, como el mismo presidente de esa nación, Otto Pérez, y su vicepresidenta Roxanne Valdetti, terminaran en la cárcel. Por esa razón, los corruptos de Guatemala no quieren a Iván Velásquez. Vamos a revisar este otro detallito que tiene que ver con Álvaro Uribe Vélez. Dice: Uribe no quiere a Velásquez. El hoy ministro de Defensa del gobierno de Petro fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia. En esa ocasión hizo que el primo de Álvaro Uribe Vélez, Mario Uribe, cayera ante la justicia colombiana por sus nexos con la parapolítica. Cecilia Orozco, que conoce perfectamente de persecuciones políticas, dijo que Álvaro Uribe Vélez siempre ha intentado castigar a Iván Velásquez. Vale la pena resaltar, amigos, que no solo el primo de Álvaro Uribe Vélez fue a la cárcel por sus vínculos con los paramilitares. El 35% del Senado de la República en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez fue a parar a la cárcel gracias a las investigaciones del actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Y fueron a parar a la cárcel precisamente por sus nexos con los paramilitares. Vamos a revisar este trino de Cecilia Orozco Tascón. Dice: Uribe lleva años persiguiendo al hoy ministro de Defensa. El Estado colombiano fue condenado por esa persecución que se produjo cuando Uribe era presidente. Este instigó la expulsión de Iván Velásquez de Guatemala. No me extrañaría que lo que pasa hoy tenga como autora a la misma mano, es decir, Uribe. Resulta que Iván Velásquez fue expulsado. El gobierno de Guatemala, en la época en que Iván Velásquez estaba haciendo estas investigaciones, Iván Velásquez iba a ser expulsado de Guatemala. Afortunadamente, la corte de ese país no lo permitió. Es decir, amigos, que según la periodista Cecilia Orozco, Álvaro Uribe Vélez estuvo detrás de la expulsión, del intento de expulsión del magistrado Iván Velásquez de Guatemala cuando destapó toda esta corrupción en ese país. Y nada extraño sería que Álvaro Uribe Vélez estuviera detrás
de esta nueva persecución que se va en contra del ministro de Defensa Iván Velásquez. Pero vamos a recordar este datico por aquí que tiene que ver con el caso de Iván Velásquez, de toda la persecución que hizo el uribismo en contra de Iván Velásquez. Repito, Iván Velásquez fue el magistrado que destapó la parapolítica. Y repito, el 35% del Senado de la República, del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, fue a parar a la cárcel precisamente por sus nexos con los paramilitares. Dice, caso Chuzadas. Presidencia deberá indemnizar al exmagistrado Iván Velásquez. Esta fue una publicación del 30 de julio del año 2020. El monto deberá cubrirlo la Presidencia de la República y los fondos de la estatal fiduciaria, la Previsora S.A. Bueno, esta es la prueba, amigos, de que comprueba, esta es la muestra, esta es la prueba de que es evidente, amigos, que el uribismo persiguió a través del DAS al actual ministro de Defensa, Iván Velásquez. Entonces sigo por acá, amigos, sigo por acá. El 27 de agosto del 2017, el expresidente Uribe celebró la expulsión de Velásquez de Guatemala, decisión que fue desestimada por la corte de ese país. Afortunadamente para Iván Velásquez y desafortunadamente para el uribismo. No les duró mucho la celebración. Dijo Álvaro Uribe Vélez en ese entonces, cuando iban a expulsar a Iván Velásquez de Guatemala. Dijo, Guatemala se demoró para expulsar a Iván Velásquez, quien hace de la justicia un ejercicio político. Bueno, este personaje todo le monta su tinte político. Para los periodistas que han investigado a Álvaro Uribe Vélez, el peor temor del expresidente Álvaro Uribe Vélez es que en Colombia se haga una comisión contra la impunidad como se hizo en Guatemala. Vamos a leer este trino de Gonzalo Guillén, del periodista Gonzalo Guillén. Dice, la despiadada persecución del Matarife Uribe y su combo contra Iván Velásquez comenzó cuando fue magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia y desde allí reventó la parapolítica con honestidad, valor, entrega y ecuanimidad. La mafia y los carteles odian a Iván Velásquez. El expresidente Álvaro Uribe repitió como verdades ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hechos que han sido desvirtuados jurídicamente en Colombia. Julián Martínez. Carolina, básicamente atacó al magistrado que destapó la parapolítica y que hoy es un líder latino de la lucha contra la corrupción. Sus allegados creen que el reencauche de las acusaciones nace de las ganas del expresidente por defender a quienes en su gobierno persiguieron al magistrado Iván Velásquez. El expresidente Álvaro Uribe repitió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en Washington que los miembros de su gobierno han sido víctimas de una justicia politizada que instiga a falsos testigos para judicializarlos. Para acusar a mis compañeros de acción pública y a mi familia. Para ejemplificar su teoría la emprendió, como lo viene haciendo desde 2007, contra Iván Velásquez, coordinador de la Corte Suprema en la investigación por los nexos entre agentes del Estado y grupos paramilitares. El presidente nefasto del exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema, Iván Velásquez, caracterizado por ofrecer beneficios a presos a condición de acusar. Uribe desconoció y no le explicó a la CIDH que la justicia ya concluyó en un fallo que la carta que firmó el paramilitar alias Tasmania, en la que supuestamente aseguraba que Velásquez le ofreció beneficios a cambio de enlodarlo, no fue escrita por él, sino por el abogado Sergio González, amigo y socio de oficina del hermano y primo del expresidente Santiago y Mario Uribe. González fue condenado a casi 6 años de cárcel por esta falsedad. Estas mentiras y estas infamias que ha dicho el expresidente Uribe y otras personas cercanas a su círculo, que son una venganza por la contribución que el país le debe al magistrado Velásquez. En marzo comenzará el juicio contra 2 exsecretarios de Álvaro Uribe, no por interceptar ilegalmente, sino por la participación en reuniones en las que se fraguó la fabricación de montajes contra el magistrado Velásquez. Está la participación de Edmundo del Castillo, está la reunión con Job, está la participación de César Mauricio Velásquez. Para el abogado penalista Víctor Javier Velásquez, hijo del exmagistrado Velásquez, hoy jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, Uribe está temeroso porque otras investigaciones del montaje de Tasmania afectarán a sus familiares.